tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Esta mañana estrenamos técnico en Control Master con Ismael Urbina, que temporalmente estará con nosotros, y con Carlos José Hurtado hoy, lunes 18 de octubre de 2021. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 38 minutos. Acaban de informar que murió Colin Powell. Podría haber pasado a la historia simplemente como el primer secretario de raza negra. Pero no, va a pasar a la historia como el mentiroso. Lo mató el COVID, según informa su familia. Este fue el mentiroso, el que enseñó los planos ahí en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diciendo, miren, aquí están las armas atómicas de Saddam Hussein. Y era mentira. Y él sabía que era mentira. El mentiroso para justificar la barbarie sobre Irak. Colin Powell fue general. Tenía 84 años. Un saludo muy afectuoso a una cumpleañera, Yachuara Johanny Galeano Pérez. Está cumpliendo 10 años. Allá en Santo Domingo de Chontales. La saludan su papá, Manrique de Guillermo Galeano Martínez, y su mamá, Johanna Ensabel Pérez. Dice Manrique de Guillermo que su hija es muy parecida a su abuela, Rita Galeano, asesinada por la contrarrevolución el 2 de noviembre de 1987. Aquí contamos esa historia. Felicidades a Yachuara. 10 años, pasa el tiempo. Tenemos que registrarlo porque es una pérdida enorme para el arte nicaragüense. El fallecimiento de Armando Mejía Godoy el día viernes, sorpresivo por cierto. Y fíjate que tiene muchos méritos Armando, ¿no? Bueno, fue gran deportista también, dueño de récords centroamericanos y demás, Salón de la Fama del deporte nicaragüense. Pero yo creo que a mí me parece pues que el mayor mérito de Armando Mejía Godoy es que siempre se declaró un orgulloso indígena. Recuperaba con orgullo su origen náhuatl, maya. ¿No? Se preocupó por andar buscando todos los vestigios de la cultura náhuatl en todo el norte, en particular en Somoto, su ciudad natal, pero en otros pueblos, en Pueblo Nuevo, en Limay, en Telpaneque, en San Lucas, en todos lados andaba buscando eso. Las evidencias, las huellas de la cultura náhuatl en Nicaragua, y también se preocupó por investigar el lenguaje, etcétera. En su obra pictórica, Armando también recuperaba figuras de la cosmogonía de los náhuatl, de la cosmovisión. Era asesor para asuntos de arqueología, artes plásticas y arte popular del Instituto de Cultura. Fue muralista. Hay un mural todavía allá en la carretera sur, en una pared, una de las colonias de ahí. Este es uno de sus murales. En un instituto de Pueblo Nuevo él hizo un mural. No sé si sobrevive ese mural. Era muralista también. Un gran pintor y mejor persona. Divertido, muy querido por todos los artistas sandinistas, con sus convicciones intactas. Murió como militante sandinista. Y saludamos a su familia
a sus hijos, a sus nietos. Se nos fue otro grande, hermano, qué barbaridad. Se nos fue en cosa de 2 semanas. Qué barbaridad, vos. Bueno, pero es que la verdad es que ya estamos en edad de partir, ¿verdad? Fíjate que incluso Armando Mejía, mira cómo era un hombre muy, ¿cómo se llama esto? Curioso. Estudió agronomía por correspondencia y se graduó. ¿Te acordás que habían esas cosas, la mecánica popular por correspondencia? Me acuerdo de aquellos famosos libros cuando uno estudiaba, los pobres no tenían oportunidad de ir a la universidad, se estudiaba por correspondencia. Se escribía, se pagaba, no era muy caro. Y te llegaban los discos y los no sé cuánto y los libros. Y vos estudiabas y rendías examen por correspondencia y te graduabas. Sí, hombre. Una gran pérdida. Arnoldo Guillén primero, Armando Mejía después. Chocho, hermano. Y ahí viene ya una nueva generación de cipotes. Fíjate, quiero agradecer al compañero Juan Vega. Nos trajo, vamos a presentarlo en las imágenes de YouTube y de Facebook. Este folletito lo hicieron ellos, los compañeros del sandinismo histórico de Pío XII, de sus reales. No anduvieron buscando patrocinio, ¿viste? Por eso solo hicieron 30. ¿Verdad? Pero ahí pasaron escribiendo, ellos mismos redactaron, diseñaron y buscaron las fotos. Entonces se trata de la historia de Pío XII, que es una comunidad del municipio de Nandasmo, contigua a Niquinomo. Y entonces, además de contar la historia, cuentan también la historia de algunos, los rasgos biográficos de algunos de los mártires de Pío XII, de los héroes. Y el sandinismo histórico de Pío XII lleva el nombre del profesor Lázaro Edmundo Betanco Pérez, fallecido el año pasado. Alfabetizador, fue coordinador de la Comisión Electoral Municipal, maestro, director del Instituto Nandasmo, subdirector del Instituto Mazatepe. Allá anduvo, mano, en la pelea, durante el golpe. Y rescatan las biografías de Norman de Jesús López Porras, de Rolando López Porras. Ayer hubo un acto por ello, ayer fue el aniversario, porque recuerden que el ataque al cuartel Masaya, parte de ese ataque era el retén que habían colocado estos compañeros en el kilómetro 14 de la carretera Masaya, a la altura del empalme a Tecuantepe, un poco antes. Y ahí es donde caen estos compañeros, los hermanos López Porras. Norman de Jesús López Porras, Rolando López Porras, Francisco José Suárez Martínez, Martín Lenín López Carranza y Pedro José Muñoz García, los mártires de Pío XII, incluyendo su mapa, ¿viste? Muy buen esfuerzo el de los compañeros, felicidades y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Hay dos cosas que creo que conviene que los conozcamos, que busquemos cómo investigar, que tengamos puntos de vista. El primero es el caso del diplomático venezolano Alex Naín Saab Morán, colombiano. A ver, esto es una violación del derecho internacional descomunal que han hecho los yanquis y a la cual se ha prestado el régimen de Cabo Verde. Y esto va a sentar un precedente nefasto. ¿Quién es este hombre? Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? El 16 de octubre, o sea, el sábado, Cabo Verde tiene secuestrado a Saab y lo monta en un avión y se lo manda a Estados Unidos. Y los yanquis lo tienen en la Florida. No es un detalle menor que sea la Florida, ya les vamos a contar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, decía ayer el presidente Nicolás Maduro, ha sido un día triste por la injusticia, por la indignidad, porque secuestraron a un hombre bueno, inocente, limpio, trabajador, que lo que ha hecho
es amar al pueblo de Venezuela, decía el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, el 12 de junio del año pasado, Saab iba rumbo a Teherán, a Irán, en una misión del gobierno venezolano. Pero el avión tiene que repostar ahí en Cabo Verde para que descanse la tripulación y de paso echar combustible, pues. Por eso se dice repostar. Entonces, cuando aterriza el avión, se suben los militares de Cabo Verde y secuestran a Saab. Sin que medie ningún tipo de acusación judicial de nada, lo secuestran. Se montan al avión. Eso que Saab va con un pasaporte diplomático que se supone que en el derecho internacional ese pasaporte lo ampara frente a este tipo de procedimientos. ¿Qué va a hacer, hermano? Lo agarran y lo secuestran. 24 horas después, los yanquis presentan una orden de búsqueda y captura de Interpol después de haber sido secuestrados para justificar el secuestro. Los yanquis maniobraron, seguramente pagaron muchísimo dinero para que los secuestraran y después ellos se encargaban de legalizarlo supuestamente. Pero no existía ningún tipo de juicio ni nada. ¿Ya? Simplemente lo inventaron. Y entonces vos lees en la prensa internacional que es el lavador de dinero de Nicolás Maduro, que es una red de narcotráfico, cualquier chanchada. ¿Y cuál es la verdad de este asunto? Saab es un empresario colombiano, joven, allá en la época de Hugo Chávez empezó a hacer inversiones en Venezuela. O sea, rompió el esquema de que con Chávez no se podía, que esos eran comunistas, que no sé cuándo. Entonces se fue a hacer inversiones a Venezuela. Allá, con el recrudecimiento de la agresión yanqui, ustedes saben que bloquearon las compras internacionales del Estado venezolano y el propósito expresamente dicho por los yanquis es rendir por hambre al pueblo de Venezuela, como lo han hecho con Cuba. Entonces, cada vez está más difícil la situación interna de Venezuela. Recordemos que Venezuela, el 90% de los alimentos que consume, eso ha bajado un poco, son importados. Y tenían ese esquema porque dependían del petróleo. Tenían suficiente petróleo, el petróleo les daba suficiente dinero, entonces nadie se preocupaba por fomentar la agricultura, ni la producción de alimentos, ni la industria de alimentos. Y entonces todo se compraba afuera. Entonces, al impedirle la exportación de petróleo, al impedirle la importación de repuestos para su refinería y todas esas cosas, el Estado no se quedó sin real y sin posibilidad de comprar medicinas, alimentos, todo. Entonces Saab empezó a hacer las compras y a llevarlas a Venezuela para romper el bloqueo, para ayudar a que el pueblo de Venezuela pudiera tener un plato de comida. Ese es el gran pecado de Saab, que le rompió el esquema de bloqueo a los yanquis, y el gobierno de Colombia, por supuesto, es cómplice de eso. Todos los gobiernos, los de Uribe, el de Santos, el entenado de Uribe, Duque, todos esos narcos, todos cómplices de los yanquis. Entonces, los colombianos comenzaron a levantar la bandera orientada por los yanquis de que era narcotraficante, que era lavador de dinero, que era un esquema de corrupción fabuloso. Y por supuesto, el eco, los altos parlantes son todos esos medios de comunicación que se las pican ellos, de muy equilibrados, muy informativos, así como maquinaria de propaganda. Entonces, demolieron a Saab, colocándolo así como un delincuente internacional sin serlo, para justificar lo que venía después. Lo tenían secuestrado en Cabo Verde. Antes del secuestro de Cabo Verde, pocos sabían de Saab. Aunque ya el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, con
cuando la mafia cubana tenía tomado el gobierno a través de Trump, todavía los tentáculos de la mafia cubana siguen ahí insertados en el gobierno de Biden. La mafia, ¿verdad?, colocó a Saab en la lista de funcionarios y salió con la agresión directa contra él, señalándolo, pues, inventando, o sea, simplemente se le ocurrió a los yanquis, furiosos porque Saab estaba importando alimentos y el esquema había sido exitoso, porque habían logrado importar masivamente alimentos y habían distribuido a través de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, y eso había neutralizado en gran medida el bloqueo yanqui para matar de hambre al pueblo venezolano. Entonces, furiosos por eso, lanzaron esta campaña, ¿verdad? El Saab dice que él comenzó su vinculación con Venezuela en 2011, como te decía, en la época de Chávez. Y después, a partir de 2015, 2016, cuando se convierte en el principal importador de alimentos para distribuirlos por los CLAP. El presidente Nicolás Maduro, para protegerlo, lo nombró primero embajador ante la Unión Africana, con sede en Etiopía. Luego le elevó el rango y lo puso también de delegado en las negociaciones que se están realizando entre la oposición yanqui y el gobierno de Venezuela en México. Entonces, como lo secuestran y se lo llevan a Estados Unidos, Venezuela se levantó de la mesa de negociaciones y dice: hasta aquí llegamos, pues. O nos entregan a Saab o hasta aquí llegamos. Así están las cosas, pues. O sea, y los yanquis sabían que eso iba a pasar. O sea, que los yanquis son los que están golpeando la mesa para que se acaben esas negociaciones, que por cierto están patrocinadas por Noruega. Fíjense bien, África está dividida por regiones y en cada región hay tribunales comunes cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Entonces, hay un tribunal de la zona donde está Cabo Verde que determinó que no había, que debía ser puesto en libertad porque no había ninguna justificación para tener preso a Saab, para tenerlo secuestrado. ¿Verdad? El Tribunal de Justicia de la CEDAW. Y luego, pero además la Constitución de Cabo Verde, Cabo Verde no tiene tratado de extradición firmado con Estados Unidos y aún así se lo mandaron a Estados Unidos, violando la ley, el marco jurídico, el Estado de Derecho de Cabo Verde. ¿Estamos claros? Se supone que el CEDAW, que es esta mancomunidad de Estados de África Occidental, tiene la máxima autoridad sobre violaciones de derechos humanos y disputas entre los estados africanos. Le valió a la Corte de Cabo Verde, que también cuántos reales le habrán dado a los magistrados, y secuestraron al hombre y lo mandaron a Estados Unidos. Mira qué casualidad, el tribunal es en Miami, donde está la mafia cubano-venezolana. O sea, aquí llovió reales para los de Cabo Verde. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué dirá Amílcar Cabral en su tumba, hermano? El fundador de esa república, luchador contra los imperialismos europeos. Incluso Naciones Unidas denunció, Naciones Unidas, que tampoco es pro Venezuela, ¿verdad? Naciones Unidas denunció la tortura, la detención arbitraria y las violaciones infligidas al diplomático venezolano Alex Saab. Así las calificado, ¿oíste? Dijo, le pidió al gobierno que explicara los movimientos fácticos, es decir, de hechos, no apegados a derecho, y el fundamento jurídico del arresto, detención y extradición del embajador Alex Saab Morán a Estados Unidos. No hubo manera, pues. Entonces este hombre escribió una carta que la leyó ayer su esposa Camila Fabria, a la que no le permitieron visitarlo en la cárcel de Cabo Verde, ni a sus hijos, solo a una hermana le permitieron.
¿verdad? Escribió una carta que la leyó ayer Camila Fabre en una marcha que hubo de respaldo. No, y donde Saab dice: no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país, y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano que es Venezuela. Me han violado todos mis derechos, me secuestraron física y psicológicamente por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Cabo Verde. Y esto es lo más importante: responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista de Guaidó por mi integridad y por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela. No soy suicida. Si yo muero en la cárcel es porque me asesinaron. Esto es muy importante porque son famosos los yanquis en matar presos, famosísimos. Hay un enorme... El sistema carcelario mundial donde mayor cantidad de presos mueren estando presos es Estados Unidos. Famosísimos son. Entonces ya sabe, dice: yo no me voy a suicidar. Si muero en la cárcel es que me mataron. Lo está advirtiendo. Entonces Venezuela se retira de la mesa, dice que va a ser escándalo mundial esto, porque además, ¿qué significa? Que ahora Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana, no importa si tenés amparo diplomático o no. No importa si sos representante de un gobierno o no. Te pueden echar preso en cualquier lado. Se erige como policía mundial. Esto es gravísimo. Pero que así como los gringos están actuando, cualquier país puede actuar lo mismo con ellos. Porque si ellos nulifican, ¿verdad?, el alcance de inmunidad que tiene un pasaporte diplomático, cualquiera puede alegar: usted ya no lo reconoce, nosotros tampoco. Y si hay que echar preso a alguien porque está acusado de terrorista, por ejemplo, si a Elliot Abrams se le ocurriera salir, que lo agarrarán preso en cualquier lado y ya está. ¿Qué perdés? Que sea diplomático o no. Estados Unidos dijo que eso no vale. Entonces, es muy grave. Es muy grave. A ver qué ocurre, porque Venezuela dice: yo no sigo negociando con ustedes si no me entregan a Saab. Así de sencillo. Son las 7 de la mañana y nosotros caemos a veces en la trampa repitiendo estos discursos o desinformándonos. No, hombre, no. Lo dicen los gringos: ya sospechás, con solo eso sospechás. Cualquier cosa que diga el gobierno gringo, el Estado profundo, el gobierno, no importa cuál, sospechás. Son sujetos de sospecha. Como ocurre, por ejemplo, con los papeles de Pandora, que también hemos caído en la trampa. Nos hemos tragado el cuentecito. Mira qué transparencia, están investigando. Ay, hermano. Nada que ver. Solo preguntarte: ¿cómo es posible que un consorcio, ¿no?, de periodistas, pongan cuidado, que son más de 600 periodistas en 150 medios de comunicación, hayan logrado acceder a 12 millones de archivos sin que nadie se enterara? Y ellos en secreto sacaron de la nube no sé qué, y aquí los tenemos, y miren qué están las pruebas. Primera cosa, ¿cómo hicieron? Segundo, ¿quién les paga? Tercero, ¿a quién beneficia? Cuarto, ¿quiénes están allí? Y lo más importante de todo, ¿quiénes no están en esa lista? ¿Quiénes no aparecen en esa lista? Hay no estoy diciendo que lo que dicen es cierto, deja de ser cierto. No, si todo es verdad. Pero lo que hay que preguntarse es lo que no dicen. Y lo segundo es: ¿quién pagó esto? Ya le vamos a contar. ¿Verdad? Entonces, en esos papeles de Pandora aparecen 956 empresas radicadas en paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Son de esos países que abren sus bancos, su economía, a empresas fantasmas, les cobran una mínima cantidad de impuestos, no les cobran por transacciones financieras. Y generalmente lo que hacen es sobornar a
gobiernos, pues, para que tener mayor laxitud y si acaso cabe. De esa manera evaden los impuestos en sus propios países. ¿Quiénes tienen estas cuentas? La gente famosa, la gente con reales. Hay ahí 11 expresidentes, 14 actuales jefes de Estado, 336 políticos de 90 países, 11 expresidentes, 4 primeros ministros actuales, 12 ex primeros ministros, 19 ministros, 10 legisladores, 5 banqueros, 66 empresarios conocidos, más artistas, deportistas, ahí está. Incluso el delincuente Mario Vargas Llosa, ahí está. Ahí está, ¿quién es el otro que me llamó la atención? Ah, está Julio Iglesias, ahí está metido. Que es un facha, Julio Iglesias, facha. Pero no solo ellos, hay un montón hasta. Yo no me acuerdo de quién, creo que hasta Messi está metido ahí. Pero bueno, fíjense bien. En esa lista no están los más ricos de los ricos del mundo y son los mayores evasores de impuestos que existen en el mundo. ¿Qué es evasor de impuestos? El que le roba los reales a sus pueblos respectivos. Porque son reales que deberían de pagar en impuestos al país donde nacieron, donde tienen sus negocios. Son reales que deberían de pagar en impuestos y los impuestos es con los cuales se mantienen las redes de salud, de educación, las carreteras, todo. Se lo roban a su pueblo. Eso es un evasor fiscal, un ladrón. Entonces, ahí no está, por ejemplo, Jeff Bezos, que se supone que es el hombre más rico del mundo, que tiene más de 240 mil millones de dólares. Esa es su fortuna. ¿Ah? No pagó, ni entre 2007 y 2011 no pagó un centavo en impuestos federales, pero no aparece en esa lista. Y él tiene la mayor parte de sus reales allí, en esos paraísos fiscales. Como lo puede tener en Delaware, que es el paraíso fiscal del propio Estados Unidos. Solo tiene 1 millón de habitantes, pero un estado que funciona como Bahamas. Pero bueno, tampoco está Michael Bloomberg. Tampoco está George Soros. Tampoco está Elon Musk. ¿Me entendés? Ni Warren Buffett. ¿Ah? Y entonces, pongan cuidado. Ahora vamos a contar quién financia esto. ¿Quién lo financia? Soros. Y por eso no sale él. Él lo financia. ¿Quién lo financia? La ID. Soros a través de la Open Society Foundation, la Fundación Sociedad Civil, la que financió parte de los medios de propaganda de los yanquis en Nicaragua. Soros, la Fundación Ford y por supuesto el Departamento de Estado con distintos instrumentos, ¿no? La Fundación Friedborg, el Fondo Nacional para la Democracia, la Fundación, ¿no? ¿Ah? Estos son los que financian esto. ¿Vos entonces crees que puedan ser equilibrados y objetivos? ¿Qué propósitos tienen? ¿Ah? Dice Hu Xijin, que es editor del periódico chino Global Times. Dice lo siguiente, ¿ves? Mi instinto me dice que detrás de las revelaciones de los papeles de Pandora están involucrados los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Occidente. Están creando nuevos instrumentos para intervenir en países en desarrollo. ¿Estamos claros? O sea, eso es así, hermano. Por instinto uno dice, esto huele feo. Esto huele feo. Y no aparecen los grandes. ¿Ah? Los grandotes no aparecen. Aparece un montón de delincuentes, sí, es cierto, tal presidente de Ecuador, ahí está Macri, ahí está el otro, el de Chile. Un montón de delincuentes salen ahí. Pero son de menor cuantía. Los verdaderos delincuentes, los dueños del poder económico mundial, esos no aparecen. Entonces, ¿qué es lo que están preparando condiciones para qué? ¿De qué manera viene esta nueva embestida intervencionista? Y vas a ver. Y después nos vamos a dar cuenta.
Mi instinto me dice que detrás de las revelaciones de los papeles de Pandora están involucrados los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Occidente, el capitalismo. Están creando nuevos instrumentos para intervenir en países en desarrollo. Lo dice un periodista chino, Hu Xinjing, editor del periódico Global Times. Vamos a hacer una pausa, regresamos con un tema totalmente distinto, son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Dentro de 3 semanas, son las 7:13, estamos celebrando la victoria. 3 semanas nos quedan. 3 semanitas, hermano. Parece mentira, Davo. Tanto rato que pasamos hablando de estas elecciones de 2018 porque nos las pusieron en agenda los contras, ¿verdad? Como ellos querían asaltar el poder a la fuerza, les dijimos, no, vámonos a elecciones, no quisieron. Ahí llegó la OEA, mano, a decirle, ve, aquí traigo la reforma. No queremos hablar con vos, andate de aquí, y los corrieron. Por cierto, ve, el periodista Adolfo Pastrán Arancibia, que fue un testigo privilegiado de esas sesiones, está escribiendo un libro sobre toda la interioridad de la cocina de las negociaciones. Va a ser muy interesante ese libro porque nos va a revelar cosas, te aseguro, que nos van a sorprender de cómo reaccionaban todo el mundo frente a las propuestas, lo que se negociaba por debajo, los que más mandaban, los que menos mandaban, los que hacían los curas. Está en esa, Adolfo, vamos a ver cuándo sale el libro. Pero estaba recordando el padrón electoral, cómo está, ¿verdad? Recordemos. Después les hablo de una cosa que yo estoy seguro que muchos de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes, no lo recuerda o no lo sabe. Pero bueno. A ver, hasta el 3 de julio, el último dato disponible ofrecido por el Consejo Supremo Electoral, o sea, el padrón se cerró en agosto. Hasta el 3 de julio, habíamos inscrito 4.347.340 nicaragüenses mayores de 16 años con derecho a votar. De esos, 2.225.446 son mujeres, el 51.2%. 2.225.446. Y varones somos 2.121.894. 48.8%. El total, repito, 4.347.340. De 16 a 25 años, 1.060.000. De 26 a 35 años, 1.088.000, cifras cerradas. De 36 a 45 años, 834.000. Estás hablando que alrededor de 3 millones, un poco menos, alrededor de 3 millones de nicaragüenses mayores de 16 años tienen menos de 45 años. 3 millones. O sea, hay 3 millones de nicaragüenses que no vivieron la dictadura somocista, que tienen un lejano recuerdo infantil de lo ocurrido en la guerra contra Estados Unidos en los años 80, y que una parte de ellos, los que tienen entre 36 y 45, eso sí, vivieron el neoliberalismo, pero el resto tienen un lejano recuerdo. Hay 3 millones, siempre acordémonos de eso. Entonces, lo que tenemos, de cómo tenemos que afinar la comunicación política con los electores. Por eso yo siempre insisto en que tal vez lo desarrollamos el miércoles, que para mí para resumir a todo ese electorado nuevo, en mi opinión, pues, todo ese electorado que no vivió la revolución, que no vivió la lucha antisomocista, que no vivió la revolución y la guerra contra los yanquis, y el electorado, poco menos, que
que también no supo lo que era la lucha contra el neoliberalismo, el mejor discurso posible es que lo que el Frente Sandinista ha realizado en estos 14 años, ya vamos a cumplir 15, y en los 10 años de los años 80, es construir patria. Eso es construir patria, con todo lo que eso significa. Pero eso lo vamos a desarrollar el viernes. Y de 46 a 55 son 567,000. Y de más de 56 años, 800,000. Ahí estamos. Son 1.400,000 más o menos, poco menos, son mayores de 46 años. Y el resto, menores de 45. ¿Estamos claros? Los nuevos electores andan más o menos por los 400,000, los que van a votar por primera vez. O sea, los que tenían 15 años en el 2016 y ahora ya tienen la edad para votar. Y los que cumplen 16 años este año, antes del 7 de noviembre. Bueno, ahora les voy a sorprender, les voy a contar. Vamos a ir al suave. Hoy tenemos un poco más de tiempo, porque este es algo que en su momento conmovió al mundo entero. Pese a que en aquella época, hace ¿cuántos años ya? 57 años. Pese a que en aquella época las comunicaciones se limitaban a las agencias de noticias cablegráficas, a veces los videos te llegaban 2 o 3 días tarde. Satélites se empezaba a desarrollar, la comunicación por satélite para la televisión. Estoy hablando del fusilamiento de un héroe vietnamita. Su nombre es Van Troy, su apellido Nguyen, pero ustedes saben que los vietnamitas en general la escritura oriental te pone primero el apellido y después el nombre. Él se llamaba Van Troy Nguyen, pero se lo ponen al revés, Nguyen Van Troy. Un chavalo, un cipote. Le vamos a contar la historia de Van Troy. Es una historia que por un lado te estremece, es verdad, pero por otro lado te moraliza. Te moraliza. Eso es lo que yo creo. Y se la quiero contar porque además está vinculada esta historia de Van Troy con un país de América Latina, con Venezuela. Vean lo que es, cómo las vueltas que da la vida. ¿Quién era Van Troy? Un cipote que nació en 1940 en una aldea campesina remota, ahí en Vietnam, llamada la aldea Tan Quit. Hijo de campesinos pobres, luchadores. Él creció trabajando en los arrozales con su papá. Pero su papá era militante de la causa de la patria de Vietnam, de la lucha contra la ocupación francesa. Vietnam, en el momento que nace, Van Troy está ocupada por Francia. Francia, la que nos receta democracia. Francia, ya van a oír. Entonces, el papa de Van Troy es un luchador contra la ocupación francesa. Ahí no estamos hablando de comunismo ni de no comunismo. Un luchador contra la ocupación francesa y como tal se enfila en el ejército naciente de Vietnam que lo encabeza Ho Chi Minh, el tío Ho. ¿Verdad? Esta aldea, ¿verdad? Repito, una aldea que está frente a las costas del mar de China. Una vez ahí hubo una inundación terrible, ahí tuvieron que escalar los cerros, vivían de las plantas, horrible fue eso para ellos. Lo vivió la familia de Van Troy. Y está encajonada entre los deltas de 2 ríos, esta comunidad. Entonces, los franceses y los esbirros
los sicarios, los vendepatrias, que en todos lados los hay, al servicio, los franceses hostigaban y hostigaban a la familia, hasta que en 1947 capturan a su papá, Van Ton Nguyen, o sea, Nguyen Van Ton. Su nombre es Van Ton, su apellido Nguyen. Lo capturan y lo torturan durante 7 años. ¿Cómo serían las torturas que le aplicaron a este pobre hombre? ¿Verdad? Que cuando lo sueltan en 1954, y lo sueltan porque ya los franceses van de salida, Bien Phu, etcétera, la batalla, y le van a entregar el país a Estados Unidos. ¿Cómo serían las torturas que le aplicaron a este hombre, los franceses, los demócratas? Que el hombre salió paralítico de la cárcel, nunca volvió a caminar. ¡Ay, qué horrible! Y cuando llegaron a sacarlo preso, saquearon la aldea, quemaron las casas, los ranchos, salieron huyendo todos a las montañas, donde pudieran refugiarse. Los franceses, su mamá, mientras está preso su papá, su mamá enferma y muere, él muere. Muere la mamá, él queda huérfano y con su papá preso y su mamá fallecida. ¿Ah? Entonces lo termina de criar su hermana mayor. ¿Qué pasará vos? No, hombre, es aquí. Bueno, entonces, su hermana mayor, que se llamaba Titón Nguyen, lo termina de criar. Pongan cuidado. Entonces emigran a Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh. Ahí el chavalo se mete a una fábrica, aprende a ser electricista. Y eso era una profesión bastante bien pagada, hasta un carro tenía. Pero él tiene adentro el odio contra los franceses. Y ya en ese momento ya están los yanquis. Y el odio contra los gringos. Él contó en una autobiografía que él escribió: he crecido formado por la revolución. Mi padre era combatiente de la resistencia antifrancesa y fue torturado por enemigos hasta quedar inválido. Llevo en mi corazón un odio incontenible hacia los enemigos de la patria. He llegado a Saigón con la firme decisión de continuar la obra revolucionaria de mi padre. Y así fue. Así fue. Él se mete a la lucha. ¿Verdad? Llegó en el 54 ahí a Saigón. Empieza a trabajar de electricista y con el correr de los años se mete a la pelea. ¿Verdad? Y que hay una frase muy bonita: guerra había vivido, guerra había comido y guerra era lo que estaba dispuesto a dar al enemigo hasta el último momento de su vida. Entonces entra en una célula del Vietcong, de los guerrilleros del sur de Vietnam, en 1961, una célula del Frente Nacional de Liberación. Operaba en Saigón desde 1961 y él entró en esa célula. En el 64 lo pasan a formar, como era muy destacado, lo pasan a formar parte de la Unidad Especial de Acción Armada. Ahí en ese 64, oigan, es que son cosas importantes, son detalles, pero más que detalles, son cosas importantes que van demostrando de qué está forjado este hombre. A finales de 63 conoce una cipota, ¿verdad? Y se llamaba Phan Thi Cuyen, o sea, su nombre es Cuyen. La conoce por una prima, la presenta, se enamoran y se casan. Finales del 63, en el 64 se casan en abril. Creo que el 7 de abril. No, el final es de abril. Se casan. Entonces, ella no sabe que el chavalo está metido en la pelea. Ella cree que es un electricista, un trabajador, se van a vivir en un apartamento, él tiene su carro, una vida normal. Eso es lo que ella cree. Pero este chaval, bueno, y entonces ella le regala un anillo, ¿verdad? Para la boda.
Pero después cuando lo vuelve a ver, llegó un día y un día tanto llegó sin el anillo. No le reclamó nada. Después supo que el chaval lo agarró y vendió ese anillo para financiar la acción por la cual lo echan preso. Ahí van a oír cuál es. El caso es que entonces él, a principios de mayo, bueno, se da cuenta, los revolucionarios se dan cuenta que va a llegar el secretario de defensa, el jefe del Pentágono de Estados Unidos, va a llegar a Vietnam del Sur para afinar todo el bombardeo y todas las barbaridades que hicieron los yanquis en Vietnam. Robert McNamara fue famoso en su época. Va a llegar. Entonces él propone hacer una acción para matar a McNamara. Y se dan cuenta que tienen que pasar por un puente que hoy lleva su nombre, por un puente que une un suburbio con Saigón, hoy Ciudad Ho Chi Minh. Entonces él propone dinamitar ese puente en el momento que pase McNamara. ¿Ya? Entonces lo tratan de convencer sus compañeros de la célula que no vaya él porque él se acaba de casar. Y él se niega. Hombre, estás loco vos. Y entonces cuando vende el anillo para comprar la dinamita, ¿verdad? Y lo ponen a él de jefe del comando. 24 años, ustedes van a ver, les tengo fotos y les tengo un video, ahí van a ver. Entonces un chalo flaco, alto, joven, 24 años, una mirada, un rostro campesino, pero además refleja mucha ingenuidad, que no lo era, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, el 9 de mayo de 1964, a las 10 de la noche, están poniendo las cargas de dinamita en las bases de un puente de hormigón de aquella época. Son 3. Solo hay 2 nombres porque parece que el tercero después se volteó. Van Troy, otro que se llamaba Nguyen Hun Luoy, tenían el mismo apellido. Entonces están los 3. Está Van Troy colocando los cables y no sé cuánto, y los otros 2 están sosteniendo las cargas. Cuando en eso llega una patrulla de la guardia vietnamita, la que estaba al servicio de los yanquis, los agarran. O sea, estaban tan ingridos, como decimos nosotros, ¿no? Ensimismados en su tarea que ni cuenta se dan que los están vigilando. Cuando quieren reaccionar ya los tienen en las costillas, los agarran a los 3, se los llevan. 10 de la noche más o menos del 9 de mayo de 1964. Y los llevan presos y los comienzan a torturar para que cuenten. Al día siguiente fueron a echar presa a la chavala, a la esposa de Van Troy, que no tenía nada que ver. Después la tuvieron que soltar porque se dieron cuenta que ni sabía que Van Troy estaba metido en esa. Pero la chavala se mantuvo leal a Van Troy, se mantuvo visitándolo cada vez que la dejaban, y ella iba a visitar a su marido a la cárcel, ¿verdad? Fíjate que ese puente, antes que se llamara como él, Van Troy, se llamaba Con Ni, que significa justicia en vietnamita. Mira, qué interesante. Y se suponía que a ver cómo te dijera yo, la caravana donde iba a ir McNamara del aeropuerto a Saigón, ahí iba también el embajador Lodge. Entonces la idea era matarlos a los 2, ¿verdad? Bueno, entonces los echan presos. Los comienzan a interrogar con el policía bueno y el policía malo, ¿verdad? Y después llegan los yanquis a hacerse cargo del interrogatorio, tortura tras tortura, y aquel no decía nada, ¿verdad? Dice, una de las frases que le respondió Van Troy: quise matar a McNamara porque es enemigo de mi patria y acepto toda la responsabilidad de mi acción. Una y otra vez le respondía lo mismo. 4 meses preso. ¿Ah? En la prisión central de Saigón, Chihuahua. Cumplí con mi deber hacia la patria, no tengo nada más que decir. Eso era lo que gritaba el chavalo. Incluso se intentó fugar varias veces. En una de esas
se tiró del segundo piso de la comandancia de la policía. Pues lo iban a llevar ante el juez, entonces se tiró. Cae sobre un carro que va en ese momento pasando y se fracturó una pierna. Entonces, ¿por qué que lo curaron? Lo comenzaron a golpear en la pierna quebrada. Entonces prácticamente estaba el hombre que arrastraba la pierna, y lo van a ver en el video. ¿Verdad? Dice, en la celda de los condenados... Bueno, espérate. Después, el 10 de agosto de 1964, lo llevan ante el tribunal militar a él y a Juloy. Le preguntan qué tiene que decir. Yo asumo la responsabilidad. Quise matarlo porque es enemigo de mi patria. Y entonces le comienza a decir que eso es con el juez militar, pues, en un tribunal militar. Entonces le dice, comienza a alegar que esto es contra la ley. Que no. Entonces lo interrumpe Van Troy y le dice, y también está hablando de la ley. No hay ninguna ley que permita a un país invadir a otro. La invasión estadounidense a Vietnam ha pisoteado los principios básicos de la ley. Y sin embargo dices que tu país es un país de leyes. Bravo el chaval, bravo, clase de solidez, ¿verdad? Salvajada. Entonces lo sentencian a muerte. Pena de muerte a Van Troy y a los otros dos, cadena perpetua. ¿Verdad? Y entonces deciden que lo van a matar fusilándolo. Y programan el fusilamiento para octubre. ¿verdad? Anuncian, sale el cable, ya Van Troy va a ser fusilado, porque la acción frustrada fue noticia mundial, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí quisieron matar a su jefe del Pentágono, barbaridad, un demócrata, ¿te imaginas vos? ¿No? Entonces esa noticia era seguida por los revolucionarios de todo el mundo, y en Venezuela habían distintas agrupaciones guerrilleras. Una de esas agrupaciones, la del Partido Comunista, que se llamaba la Fuerza Armada de Liberación Nacional, deciden hacer una acción para lograr la libertad de Van Troy, la libertad de Van Troy. Entonces, dedican 4 comandos de 3 integrantes cada uno, 12 en total, para secuestrar al segundo jefe de la misión aérea de Estados Unidos en Venezuela, el teniente coronel Michael Smollett. Imagínate vos, en Venezuela había tal agregaduría militar que tenían segundo jefe, y en el segundo jefe tenían un teniente coronel. Vos te imaginás el rango, el resto de los componentes de la agregaduría militar de la Embajada de Estados Unidos. Este tipo había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el viernes 9 de octubre a las 9 de la mañana llama a alguien a una agencia de noticias, la AP, Associated Press, y les dice: preste mucha atención porque no lo voy a repetir. Le habla un vocero de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Informamos al mundo que a las 8 horas de hoy, de ese viernes, capturamos a la salida de su casa al teniente coronel Michael Smollett de la Fuerza Aérea Estadounidense. Exigimos la suspensión del fusilamiento en Nguyen Van Troy, prisionero en Saigón. Óigase bien, si Nguyen Van Troy es ejecutado, nosotros procederemos a hacer lo mismo con Michael Smollett. Eso es todo. Y le cortó. Eso fue el 9 de octubre de 1964. Y se arma, hermano, la de San Quintín en Caracas. Los servicios de inteligencia estaban en manos de los gusanos cubanos. Por ejemplo, Luis Posada Carriles estaba jefe de la inteligencia. Ahí no andaban con miramientos. El somocismo en vivo ahí en Caracas. ¿Verdad? Entonces se desata. 20 minutos después estaba tomada Caracas por todos los servicios de inteligencia buscando a Smollett
está bajo la tierra, hermano, cateando. Y comienzan a capturar a todo aquel que suponían que tenía ideas revoltosas en la universidad, en los círculos intelectuales. Comienzan miles de detenidos y van después comienzan a sacar y se quedan con un grupo de presos, pues, sometidos a torturas para que cuenten. O sea, no tenían ninguna prueba de que estaban vinculados, pero lo que querían era empezar a conocer detalles. ¿Quién crees vos? Que no? Entonces, a punta de tortura. A punta de tortura. Fíjense. Estamos hablando, pero yo dije 4, no, son 5 grupos. Uno de seguimiento, que lo seguía. Uno de captura, que es el que lo agarra al hombre. Uno de traslado, el que se lo lleva a la casa. Y el que lo tiene ahí, y otro que iba a entregarlo en las negociaciones que iban a haber. Pero se desata la cacería. Lyndon Johnson, que era el presidente de Estados Unidos, después del asesinato de Kennedy, le ordena a Vietnam del Sur que suspenda la ejecución mientras resuelven lo de su guardia, lo de Smolensk. El presidente de Venezuela era Raúl Leoni. ¿Verdad? Entonces empieza pues la cacería. A las 8 de la noche de aquel día, aquel viernes, tenían 15,000 presos. Entre las 9 de la mañana, que se dieron cuenta que Smolensk estaba secuestrado, y las 8 de la noche de ese día, en 11 horas, tenían 15,000 presos. Incluso la mayoría era gente que andaba por ahí en las inmediaciones de la casa donde vivía Smolensk, que es de donde lo secuestran, o en las inmediaciones de la embajada yanqui. Andaban por ahí y los echaban presos a todos, bum, 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 vámonos, para interrogarlo. Soltaron a la mayoría, obviamente. Quedaron al final 217 presos. Todo esto antes que ocurra lo que les voy a contar. Todos los presos vinculados a grupos revoltosos, decían ellos, de izquierda. A las 11 de la noche de aquel día, y sigue, ¿verdad? La represión. Entonces, los compañeros del comando guerrillero, que llevaba el nombre de Van Troy, ya no tienen posibilidades de sacarlo del apartamento donde lo tenían y moverlo donde estaba previsto. Porque la represión está desatada, está tomada, Caracas. Entonces no tienen más de otra que resistir en ese apartamento. Los dueños del apartamento, ahí después les doy el nombre, los presionaban porque los iban a matar. Y así pasa. Noche de viernes, noche de sábado, noche de domingo. Pero el cerco se les va estrechando. Se les va estrechando y cada vez están más cerca los guardias de la zona donde ellos están, donde tienen retenido al agregado militar. ¿Ya? Entonces, incluso la familia de Smolensk ofreció 100,000 bolívares de la época, más o menos eran como $30,000 de la época, a quien diera indicio que condujeran a la liberación de su marido, de su deudor, de su familiar, pues. Así la cosa se les pone tan peleaguda que no tienen más remedio que soltarlo. Y lo sueltan. Se supone que Estados Unidos iba a cancelar la ejecución de Van Troy, entonces no sé cuándo, y lo sueltan a las 10:55 de la noche del lunes. Lo sueltan con los ojos vendados en una calle ahí en Caracas. El tipo se topa ahí con una policía, le cuenta, yo soy fulano, ya lo llevan y se arma, ¿verdad? Y entonces el tipo le dice que él sabe dónde estaba y los conduce, porque además era cerca donde lo dejaron. Y los conduce al sitio donde lo habían tenido. Ahí estaban el dueño, el matrimonio, pues, propietario, y que por supuesto, Ángel Luque se llamaba, era un pintor, y su esposa era modelo, se llamaba Tatiana Foquina. Por supuesto, lo echaron preso, ¿verdad? Y entonces ahí van al apartamento y identifica la cama donde estuvo, la cocina, todo lo identifica. Entre tanto, hermano,
La represión continúa, desarticulan a todo el grupo guerrillero. 12 de los que participaron los capturan, uno de ellos lo matan en el operativo. Y uno de los presos, conocido como Melitón José Puertolas, perdón, ese era su nombre, y conocido como Carmelo, lo torturan, se quiebra y cuenta todo el pastel. Todos los involucrados, la dirección de la guerrilla, todo, lo echó todo el cuento. Smolen sale libre, pues. Entonces, una vez que tienen a Smolen, le dicen a los de Vietnam del Sur, los gringos, fusilen a ese hombre. Y así fue. Entonces, el 15 de octubre de 1964, improvisan ahí un calabozo ahí, en un parque de Saigón, para que Van Troy reciba a su esposa, se despide de su esposa, le llevan a un cura, le llevan a un monje budista, para que se arrepienta antes de morir. ¿Verdad? Incluso Van Troy le había pedido a su mujer que le llevara una botella de aceite de eucalipto. No tuvo tiempo la mujer de llevárselo. Pero bueno, después que se despide Van Troy de su esposa, él lo llevan al patio trasero de la prisión. Chaval, va tranquilo, hermano. Incluso hasta bromeó, dice la esposa que bromeó con ella. Y le dijo que él fuera fuerte, que tenía que ser fuerte con lo que iba a ocurrir. Cuando le llevaron al cura y el monje budista, él les dijo: a mí no me hace falta representar esta farsa. No tengo nada de qué arrepentirme. Es que le hace fortaleza. Está a punto de morir, hermano. ¿Ve? Entonces, como no quiso, ¿verdad?, ni hablar con el cura, ni hablar con el monje, entonces lo sacan rumbo al patio donde lo van a fusilar. Ahí están viendo ustedes la foto. ¿Verdad? Y ahí, mientras él va caminando, que son 9 minutos, lo que tardó, están los periodistas, todo el mundo encima de él. Eso no le pregunta. Él iba ataviado con el Ao Dai, que es el traje típico blanco de Vietnam. Caminaba erguido y solemne entre las filas de los soldados armados de fusiles con la bayoneta escalada. A su paso estallaban las luces de las cámaras. Cuando fue colocado junto al poste de fusilamiento, los reporteros le pidieron declarar. Y declaró lo siguiente: sé que mis compatriotas no me consideran culpable por no haber podido soportar la muerte de mi pueblo y la humillación de mi patria contra el imperialismo yanqui. No soy culpable ante los ojos de mi pueblo y de mis compatriotas. Yo he luchado contra el imperialismo yanqui que ha agredido a Vietnam del Sur con tanta desgracia, dolor y muerte, mis compatriotas. Amo entrañablemente a mi Vietnam querido. Nunca he estado contra mi pueblo. Y ahí lo interrumpen los guardias, ¿verdad? Y ya lo amarran al poste. Cuando le iban a vendar, él dice que no quiere, que él quiere, déjenme ver por última vez mi tierra querida, y lo obligan, de todas maneras lo obligan a vendarlo. ¿Ya? Le doblan el cuerpo, lo vendan, que él se yergue con los ojos vendados y atado al poste. ¿Ya? Y cuando ya está listo aquello, entonces que los chavalos empieza a gritar: recuerden mis palabras. Abajo los yanquis. Abajo Nguyen Can, que era el títere vietnamita de los yanquis. Y después grita: ¡viva Ho Chi Minh! 3 veces. ¡Viva Ho Chi Minh! Y cuando está terminando la última frase: ¡larga vida Vietnam! ¡Pum! ¡Fuego! Le anda nada de disparo. Se dobla.
Todo eso está filmado, ya lo vamos a presentar, todo eso está filmado. Es mudo, sí, es un video mudo. Y cuando está diciendo larga vida de Vietnam, es que sale la voz de fuego, ¿sí? Y después viene el jefe de los verdugos y con una pistola 45, ¡pum!, le metió el tiro en la nuca. El tiro de gracia que le llaman. Eran las 9:55 de la mañana del jueves 15 de octubre de 1964. Nguyen Van Troy había sido ejecutado. Murió como un comunista. Mientras continuamos la lectura, les voy a poner ahorita el video. Los que vean el video de YouTube o los que estén viendo Facebook van a ver ahorita el video de todo el proceso cuando sale, lo sacan de la prisión y lo van a llevar donde la tenían, donde estaba con su esposa despidiéndose, el calabozo, y lo llevan al poste donde lo fusilan. Ahí van a estar viendo ahorita las imágenes. Ho Chi Minh, el tío Ho, fundador de Vietnam, el héroe de Vietnam, en la parte trasera de una foto de Van Troy escribió lo siguiente: por la patria, por el pueblo, el mártir Nguyen Van Troy luchó valientemente contra los imperialistas estadounidenses hasta su último aliento. El espíritu indoblegable del héroe Troy es un brillante ejemplo revolucionario para todos los patriotas, especialmente para que los niños lo estudien. Y mira lo que es la vida. Esa fue la conducta de él. Jamás se rindió, jamás delató a sus compañeros, asumió su responsabilidad política por lo que iba a ocurrir y por el atentado frustrado a McNamara. Lo torturaron, le hicieron chanchada y no pasó nada, no lo obligaron, no pudieron hacerlo hablar. Cuando lo van a fusilar, ya oyeron ustedes todo lo que él dijo, y él no era militante del Partido Comunista, no lo habían todavía aceptado como militante. Él recibe la militancia de manera póstuma. Su gran aspiración era ser militante del Partido Comunista de Vietnam. Y de manera póstuma también le dieron el título de héroe de las Fuerzas Armadas 2 días después, el 17 de octubre. Y también le dieron una medalla, ¿verdad? Los restos los meten en una caja, en un cajón de madera, se lo llevaron con rumbo desconocido, pero 3 años después, en 1967, su viuda, Phan Thi Nguyen, a quien todo el mundo conocía en Vietnam como la hermana Nguyen, así quedó la hermana Nguyen. ¿Ah? Ella lo pudo localizar, pero no se los pudo llevar los restos a la aldea natal, que es la tradición de Vietnam. Es que uno debe ser sepultado en la tierra que lo vio nacer, esa es la tradición vietnamita. Entonces lo sepultaron allí en Ho Chi Minh, en la ciudad de Ho Chi Minh, en la tumba familiar de la esposa. Han luchado la familia tanto su familia como los aldeanos por llevar sus restos a la aldea. No sé si al final lo lograron, pero en esa lucha estuvieron durante mucho tiempo. Y lo que es verdad, el mismo día que asesinaron a Van Troy, que fusilaron a Van Troy, ese mismo día sacaron a Smollett rumbo a Panamá. Y murió ya, ese Smollett murió en el 87, en Arizona. Él era del condado de Maricopa. Ahí murió. ¿Qué pasó con el resto, con los guerrilleros? ¿Qué pasó? Por ejemplo, uno de los que participó, Noel Quintero, estuvo en Vietnam el 7 de mayo de 1910. Ahí le dieron la medalla por la paz y la amistad entre los pueblos. Y ahí estuvo la viuda de Van Troy. En 2013, otro de los que participó, Servando, estuvo en los actos del 40 aniversario de la firma de los tratados de paz en 2013. Ahí lo recibió el presidente de Vietnam, Tron Tan Sang, y le obsequió el retrato de uno de los militares venezolanos que había fundado la guerrilla,
en los años 60, murió en la guerrilla. Nicolás Hurtado Barrios, teniente. La avenida donde va el puente ahora se llama Nguyen Van Troy. Hay un libro de un jefe guerrillero, Luis Correa, que se llama La Brigada 1, Fan Brigada 1, y ahí cuenta el desastre de lo que pasó. Dice que cayeron presos en total 73 de los guerrilleros, y la mayoría delató al resto de compañeros, por eso es que quedó desarticulada. De hecho, en el 69 hubo un acuerdo ahí con Rafael Caldera y se desmovilizaron, el Partido Comunista pasó a ser legal. Una de las muchachas guerrilleras, que se llama Nancy Zambrano, Chelina le decían, relató y escribió un libro en el 2015, lo publicaron, se llama Escritos de una combatiente de la guerrilla urbana en Caracas. Dice: esta operación, la operación del secuestro del Yankee, se convirtió en lo que nadie imaginaba, el principio del fin del destacamento. En ello jugó papel importante la inteligencia y la contrainteligencia del enemigo, las debilidades de los que no aguantaron las torturas, las delaciones de los traidores. Han muerto varios. Murió David Salazar, Euclides, que era el que llevaba el carro donde trasladaron a Smolding, Argenis Martínez Villalta. Comandante Ruiz murió en el 2017 a los 73 años. Gonzalo Sepúlveda, Rafael Vargas y Nelly Pérez, todos ellos ya murieron. Y fíjate que lo que verán, uno de ellos fue funcionario de Chávez. Chávez lo reclutó. ¿Por qué les he contado todo esto? Oh, no, fíjate, la viuda ya murió en el 2019. Murió el 19, lo que es verdad, el 19 de julio murió. De 2019. Perdón, el 4 de julio murió de 2019 a los 75 años. ¿Verdad? ¿Y por qué les he contado todo esto? Primero, ¿qué clase de heroísmo el del pueblo vietnamita? Van Troy es un símbolo del heroísmo del pueblo vietnamita. Chavalo, de origen campesino, de formación obrera, convicciones a toda prueba, hijo de una familia destruida por la represión francesa, aniquilada por esa represión. La solidaridad internacional que motivó, la militancia solidaria de los compañeros en Venezuela. Y cuando uno lee estas cosas, como los compañeros, una parte de esos compañeros no pudo resistir las torturas y reveló gran parte de los secretos de la guerrilla venezolana, uno admira más a los compañeros del Frente Sandinista que aquí estuvieron presos y que jamás hablaron, como Doris Tijerino, como Tomás Borges, como Rosa Argentina Ortiz, Margin Gutiérrez, tantísimos compañeros que estuvieron presos, Juan José Úbeda, Marcio Jaén, Leopoldo Rivas, Lenín Serna, Daniel Ortega, Jacinto Suárez. Es que la lista es larguísima, hermano. ¿Cuánto no pudo haber dicho Daniel de lo que, si él era de la dirección y jamás habló nada? Todavía tiene la cicatriz Daniel aquí en la frente. Y tiene las huellas de las torturas. Daniel todavía hoy las sufre. Y jamás habló. O Tomás, con todo lo que sufrió Tomás, las huelgas de hambre y demás. ¿Qué clase de firmeza? ¿Qué clase de acero están hechos estos compañeros, ¿no? Que resistieron las bestialidades de Somoza. ¿No? Pues cuando uno ve las experiencias de otros esfuerzos de otros pueblos y la compara con nosotros, chocho, hermano, calidad de gente la que teníamos nosotros, la que tenemos nosotros. Yo solo imagino, o sea, todos los tormentos que sufrieron estos compañeros y estas compañeras. Doris, y yo imagino la Doris, tanta salvajada que le hicieron a Doris Tijerino, jamás dijo nada. Nada. ¿Y cuántas veces no tuvo presa Doris?
Y jamás. O aquella famosa frase de Carlos Fonseca, cuando se entera que Tomás Borges está preso, entonces siempre tomaban la decisión de que cuando caía un compañero preso, la consigna era que aguantara 24 horas para que diera tiempo a todo el mundo a salir de las casas de seguridad. Y Carlos Fonseca le dijo, no salga nadie, Tomás no va a hablar. Y nadie se movió de su casa de seguridad y Tomás nunca habló. Clase de confianza en la firmeza de Tomás, ¿no? Pero así como eso, todos los ejemplos de nuestros presos, no todos, el 99.99% de nuestros presos fue heroico. Y entonces cuando uno compara estas cosas, uno dice qué clase de formación, de solidez ideológica, de convicciones, la que tenían todos estos compañeros que son los que ayudaron a forjar el Frente Sandinista y por los cuales nosotros hoy estamos cosechando todo lo que ellos sembraron, pues. Es una cosa que uno lo impacta, ¿no? Lo impacta. Y este ejemplo de este muchacho vietnamita yo me acuerdo haberlo leído en la universidad, todo lo que pasó con Van Troy allá por los años 70 en la universidad, pues. Pero yo me imagino que en aquel momento en la fila del frente también debió haber sido de un impacto grande. Estamos hablando de 64 para Bocay, para Raití Bocay y con Carlos Fonseca que estaba en Managua en aquella época. Pues me imagino que en el momento estudiantil, porque la lucha del pueblo vietnamita fue una lucha admirada en todo el mundo y además respaldada por inmensas cantidades de personas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Van Troy, no se olviden de ese nombre, Van Troy, un héroe vietnamita, hermano. Clase de valentía la de ese chavalo. Qué clase de forja la de Van Troy, como la forja de nuestros héroes y mártires, de Carlos Arroyo, de Marta Angélica Quesada, de Juno Genoveva Rodríguez, de Roger Langrán, de Pedro Arauz y de tantísimos compañeros que ha ido a lo largo de tantos años de lucha. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.